Aquí al Jardín de Viveros, en la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia, nos visita Kirmen Uribe. Kirmen Uribe, que ha venido a presentarnos su última novela, La hora de despertarnos juntos, publicada por Seix Barrals y en catalán por Edición 62. Kirmen, bienvenida a Valencia y a este jardín. Sí, bueno, estoy encantado. Me encanta Valencia, me encanta su gente. He de decir que has y traído la luz. el sol. Has traído el sol, lo has traído el sol hoy. Bueno, no está mal, me encanta esta luz. La hora de despertarnos juntos, además un título que tomas de un poeta. Sí, del poeta Ezra Pound, que como hablo de los años 20 y 30 en Bilbao, de la efervescencia cultural que se vivió en aquella época, publicaba en una revista de Bilbao llamada Hermes, ¿no? También publicaba Tagore, publicaba La generación del 27, muchísimos autores. Y él tiene un poema sobre una guardilla, hay unos amantes durmiendo en una guardilla y se despiertan con la primera luz de la mañana. Y él dice que no hay momento más feliz que ese, el de despertarse juntos. Oye, ¿cómo lo cuentas al principio del libro, pero vamos a recordarlo? ¿Cómo te encuentras a Karmele y a Txomin? Bueno, yo a Karmele la conozco desde pequeño. Era una mujer de mi pueblo, Ondarroa, en Vizcaya, que yo conocía ya como una señora mayor. Y mi madre me decía, tienes que contar la historia de Karmele, porque es increíble. Pero bueno, es esto que no le haces caso, yo entonces era joven, no estaba interesado por otras cosas. Y ya hace 6 años empecé a barruntar con la idea de investigar sobre Karmele y escribir una novela larga sobre todo el siglo XX en el País Vasco, pero con vinculaciones con España, con Europa, con todo el mundo, ¿no? Y la vida de Karmele para eso era perfecta. Era una enfermera que se exilia a París en la Guerra Civil. En París conoce a su marido, que era músico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, se enamoran. Luego, con la entrada de los nazis a Francia, tienen que huir a Venezuela en un carguero lleno de refugiados, como ahora los que venían desde Siria. Llegan a Venezuela, parece que tienen un momento de tranquilidad, pero llega el lehendakari Aguirre allá, que había hecho un trato con la FBI y con la CIA para que los vascos actuasen en los servicios secretos americanos, y ellos se meten. Entonces, la historia sigue, no la puedo contar entera, pero era pasa una por Barcelona, pasa por Barcelona, aparece toda la resistencia catalana, como no, aparece todo, la resistencia de los años 40 hasta los 50, ¿no? Toda la esperanza que había que la dictadura iba a caer. Además tenían el apoyo de los aliados, habían hecho un trato con los aliados para que Franco cayese, no ocurrió. Entonces Karmele vive otro segundo exilio, se va otra vez a Venezuela en los años 50, allá se meten los grupos que trabajaban por la cultura vasca, por mantener la lengua viva, porque aquí no se podía, era imposible, y bueno, luego llegan los años 60, el 68ismo, feminismo, todas estas ideas de izquierda, el cultural vasco, surge también ETA y bueno, la novela acaba con la deshumanización, ¿no? Se ve ya en el año 78, se ve en lo que va a ser luego ETA, ¿no? Un libro que para los que no vivimos en el País Vasco, desconocemos muchas cosas de la historia del País Vasco, un libro que nos explica mucho, ¿eh? Sí, es un libro, si uno lee La hora de despertarnos juntos, puede comprender más o menos lo que ha pasado en el País Vasco durante todo el siglo XX, pero no solamente en el País Vasco. Quiero decir, puede entender la política española del 20 y la geopolítica mundial, ¿no? Porque esta generación, Karmele, Txomin, y un personaje maravilloso que se llama Manu Sota, sí, que era gay, que es era el gran personaje, ¿eh? Sí, gay, dandy, cultísimo, es el primero en montar un poco la embajada cultural vasca en el exilio, la selección vasca de fútbol, luego monta la primera oficina del gobierno vasco en el exilio en Nueva York y entra de lleno en la Casa Blanca, él, ¿no? Y entra en relación con la administración Roosevelt. Bueno, pues viendo lo que vivieron Txomin, Karmele y Manu Sota, se puede entender todo lo que ha pasado en el siglo XX, pero a nivel ya global.
y luego un personaje que está presente, que es el Lehendakari Aguirre. Sí, el Lehendakari Aguirre aparece mucho, era amigo personal de Carmele Urresti y Txomin Letamendi, y aparece como, es verdad, aparece, también es un personaje secundario, y yo quería darle un matiz mucho más humano. El Lehendakari Aguirre aparece fumando mucho, es nervioso también, ¿no? Está nervioso con el examen de inglés ese que tiene que pasar en Columbia, porque él fue profesor de Columbia, tenía que pasar un examen de inglés, y estaba nerviosísimo. Al final, bueno, pues pasaron el examen, fue profesor, y también se ve su lado político, un político de raza, ¿no? De estos del siglo XX, un político con mucho nivel también de oratoria y de una persona muy moderada también, que estuvo en la agenda de Estados Unidos y de Gran Bretaña hasta que en los años 50 pues, los aliados deciden, bueno, como mal menor, que Franco siga. Y luego que tuvo la suerte de tener a su lado a un Manu. Sí, hombre, Manu Sota. Si no... Sí, Manu Sota le escribió las memorias, le escribía los discursos, bueno, y además Manu Sota es increíble porque estaba en relación con escritores como Hemingway, como Thomas Mann, como periodistas del New York Times, gente de Hollywood que trabajaba en aquella época en el cine. Entonces, la verdad es que para mí ha sido todo un descubrimiento este libro. Yo no sabía nada de esto, ¿no? Sabía de la historia de Carmele más o menos, que había vivido... Tenías a tu madre que te decía, sí, tienes que hacer una novela sobre Carmele. Pero los datos concretos de esa relación que tenían con Aguirre, esa relación que tenían luego con los americanos o escritores como Hemingway, Thomas Mann, bueno, yo me he quedado absolutamente prendado, ¿no?, de los personajes, y es lo que he trasladado al libro. En el libro el narrador va contando lo que va descubriendo. Eso es muy bonito. O sea, el narrador está a la altura del lector, no es un narrador omnisciente que sabe todo y que va dirigiendo al lector, sino que el narrador va descubriendo cosas. Va descubriendo documentos. Por ahí de vez en cuando, sí, va saliendo. Va descubriendo documentos, va descubriendo cartas, va descubriendo cosas, y esos descubrimientos se van incorporando a la narración, ¿no? Incluso va, bueno, da su opinión. Sus reflexiones también aparecen. Y luego también es una novela, lo hemos dicho, pero la cantidad de escenarios que tienes, pero sobre todo es una novela cargada de cosmopolitismo. Sí. Es decir, entendemos el nacionalismo, pero como un hecho no está aislado y está conectado y cosmopolita. Y sobre todo también contextualiza mucho la cultura. Estamos a muchos niveles. Está el cuadro de Ghezala, pero también está la música de Guridi, la música tradicional vasca. Hay... las poesías, lo hemos nombrado antes, poetas de vanguardia. Sí. Es algo que no aflora muchas veces y es de agradecer que tú contextualizas y lo pones todo en un plano muy universal y muy cosmopolita. Sí, además es que esa generación fue así. Luego todo se truncó en los 50, incluso ese gesto cosmopolita que tenía esta generación se olvidó completamente, ¿no? Luego ya los años 50 fueron años muy oscuros, en los años 60 se empieza otra vez a mirar hacia afuera, ¿no? Pero esta generación la olvidamos completamente, y este libro viene un poco a recuperar esa generación que vivió los años anteriores a la guerra civil, el exilio, pero que estaba conectada al mundo. Ellos veían el País Vasco como un país muy abierto al mundo, y estaban en relación con escritores, periodistas, cineastas, políticos de todo el mundo. Y una referencia pictórica, yo creo que en tus novelas no falta, ¿eh? No. Si en Bilbao, Nueva York, Bilbao teníamos una referencia pictórica que al final del libro nos la desvelabas, bueno, la veíamos, ¿no? Se desvela, ¿no?, desde el primer momento. En esta también tenemos un cuadro que he de confesar que yo creía que era... No existía el cuadro y me fui a buscarlo. Y evidentemente existía el cuadro de Antonio de Ghezala, existía La noche de los artistas en Ibalgane. Y que a partir de ahí también trazas toda una historia que es muy de agradecer en ese cuadro fantástico, que cuando lo descubres es un cuadro fantástico. Es que el cuadro es maravilloso porque es del año 1927. Este es un autor vanguardista que estudió en París. No pintaba, como se hacía en aquella época, escenas costumbristas de pescadores o labradores, sino que él pintaba Bilbao. Le gustaba pintar la
ciudad, ¿no? Y bueno, pinta este cuadro, que es una fiesta de los años 20, estilo Gran Gatsby, ¿no? Que están todos ahí elegantes, la alta burguesía bilbaína con bandejas, bailando el charleston, y el músico que está tocando la trompeta en ese grupo de jazz es Txomin Letamendi. Esto era Ibaigane, imagínate, era el domicilio de una familia rica de Bilbao, los Sota, que luego, por ser nacionalistas, lo perdieron todo, perdieron cientos de barcos, perdieron esta mansión también, y que fue convertida en cuartel, y en los años 80 les fue devuelta a la familia, pero estaban en tan malas condiciones y eran tan forofos del Atleti, la familia, que ahora mismo es la sede del Atleti de Bilbao. La sede del Atleti. Sí, Ibaigane, Sí. claro. Entonces, fíjate, solamente el edificio tiene una historia increíble. También un libro con fútbol. Sí, También sí. entiendes qué significa, leyendo Sí. la hora de despertarnos, entiendes qué significa el Atleti de Bilbao para Sí, Euskadi. el fútbol aparece un partido allá de Copa también, si no recuerdo mal, que va el protagonista con su hijo. Sí, está el Manu Sota, que fue presidente del Athletic de Bilbao, pero bueno, de pasada, porque se le ocurrió para reducir gastos que los futbolistas podían jugar sin entrenador. Y quitaron el sueldo del entrenador, ¿no? Era hombre de negocios, era humanista pero hombre de negocios. De manera asamblearia, ¿no? Tú juegas delantero, yo juego... No sé qué. Y casi bajan a segunda. La hora de despertarnos juntos. Kirmen Uribe, ha sido un placer conversar contigo igualmente. aquí en el Jardín de Viveros y aportarnos tantas cosas de tu tierra, contarnos tantas cosas y sobre todo de ese momento tan cosmopolita que fue y de esa idea del País Vasco que desgraciadamente no es la que nos ha acompañado durante los últimos años. No se ha dado esa idea ni desde el País Vasco ni desde fuera, ¿no? Pero bueno, yo creo que a partir de ahora podemos ir completando un puzzle entre diferentes novelas, ¿no? Y dar una versión mucho más compleja, ¿no? Dar un relato mucho más complejo de lo que es Euskadi, de lo que es España, de lo que es Europa, de lo que es el mundo. La hora de despertarnos juntos. Kirmen Uribe, un placer. Un placer.